Gabon guztioi, urte amaitzearren dago, baina urte amaitu baino lehen, gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan energiari buruz hitz egingo dugu. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Malas noticias habituales, generalmente en el último tramo de cada año. Sube la energía, va a subir el coste, por ejemplo, que cada uno vamos a tener que afrontar de la electricidad. En enero, además, se nos anuncia ya. A ver, al final, en qué tanto por ciento, pero desde luego que la energía es un elemento vital, importante en nuestras vidas para funcionar tal y como queremos funcionar. No sabemos si es la mejor forma. Seguro que también hablaremos de ello en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria. 4 invitados, así que vamos con las presentaciones. Y ellos nos van a ayudar a acercarnos al tema. Hoy es un elemento central, además. La clase política, por ejemplo, no sé si se atreve a abordar esta cuestión. Nosotros con especialistas hablaremos de energía en los próximos minutos. Gorka, bueno, Gabón. Gabón. Socio colaborador de Eusko Ikaskuntza. ¿Desde hace mucho tiempo? Desde hace unos años. Desde hace unos años. Bueno, yo, por lo que me ha tocado, también como socio de Eusko Ikaskuntza, sé que Eusko Ikaskuntza se metió en un proceso de debate, desarrollo sostenible, y luego pues apareció por ahí el proyecto Bai Gehi Bost, el proyecto de Bai +5, y ahí en ese debate de desarrollo sostenible con especialistas también entra la energía, y por eso hoy traemos la energía a los micrófonos de Radio Vitoria. Eso es. Nosotros este mismo año hemos celebrado un congreso, el último congreso de Eusko Ikaskuntza, y el anterior, celebrado en 2006, tuvo precisamente como eje el desarrollo sostenible. Ese congreso engarzó justo en la parte central de un proyecto especial pluridisciplinar en torno al desarrollo sostenible, trabajado en Eusko Ikaskuntza, y el objetivo de aquel proyecto era realizar un diagnóstico sobre la situación de la sostenibilidad en Euskal Herria. En el año 2005 se arrancó aquel proyecto con un diagnóstico sobre la sostenibilidad. Hubo una serie de reflexiones grupales, se elaboraron una serie de propuestas, y 5 años después hay una situación radicalmente diferente, una situación ya de crisis económica, y pensamos que en muchos aspectos, desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues bastante más graves. Nos hemos decidido a revisar aquel diagnóstico, y por eso lo llamamos Bai +5. Bai +5, por eso 5 años después. 5 años después vamos a volver a tratar de responder a la pregunta: ¿qué está pasando en Euskal Herria en el ámbito de la sostenibilidad? Y para ello nos hemos dividido en 6 grupos diferentes, y uno de ellos ha tomado como eje la problemática de la energía y del cambio climático. ¿Por qué sube la electricidad en 2011 también? Además, no va a subir un poco. Pues parece que nos han dicho que puede subir un 10%, y de hecho, después igual podemos hablar de ello, pero una de las cosas que nosotros hemos concluido, yo creo que con un grado de consenso bastante grande, es que en el futuro, digo nosotros, me refiero a las personas que hemos participado en este grupo, es que seguramente la energía barata se ha acabado ya, y es razonable que el precio de la energía tienda a subir. Pero la energía ha sido barata, por lo tanto, hasta ahora, para mover nuestros coches, para encender la calefacción, para encender la luz. Porque si hasta ahora ha sido barata, con lo que nos parece que es cara, pues ¿cómo va a ser en el futuro? La energía siempre ha tenido un coste, y nunca ha sido gratis, nunca ha sido. Pero lo que sí pensamos es que, o por lo menos eso sí que ha salido en el debate, lo que sí pensamos es que la energía no recoge todos los costes que implican su consumo, y que además, en la medida en que gran parte de esa energía es energía derivada de combustibles fósiles, y además unos combustibles fósiles que progresivamente se están agotando, es lógico y razonable pensar que en el futuro esa energía va a ser cada vez más cara, y ese es el escenario al que nos tenemos que adaptar. Gorka, a quienes
El primer protagonista en esta tertulia es profesor de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, de la Universidad del País Vasco, entiendo, Gorka, si no me equivoco, y coordinador de este grupo de energía que está funcionando alrededor de Eusko Ikaskuntza en el proyecto BAI+5. Así es. Así es. Vamos con el segundo de los invitados, también aquí en los estudios de Radio Vitoria. Yo, de momento, uno de los elementos de unión entre Gorka y el otro invitado, David, es que estamos hablando de gente relativamente joven, no estamos hablando de chavales, pero gente que, no sé, pues por lo que yo veo aquí andará rondando los 40, más o menos. ¿He acertado? Menos. Menos incluso, vale. En mi caso has acertado de lleno. En el caso de Gorka, bien. David González, Gabón. Gabón. Licenciado en Químicas. Y has querido resaltar para tu primera intervención que eres miembro de Sacunde. De Saskundea. De Saskundea. Que es el término en euskera para definir de crecimiento. De crecimiento. Así que este es un colectivo que tiene como eje, ¿cuál? La sostenibilidad, básicamente. Lo que queremos es hacer una reflexión, o básicamente lo que se pretende por parte del decrecimiento es una llamada de atención y tratar de cuestionarnos cosas que son claves o que están centrales dentro del eje de nuestra sociedad, como es el tema del crecimiento. Y la primera pregunta a la que nos hacemos, ¿este modelo de crecimiento realmente nos hace ser más felices, que nos hace que vivamos mejor, que estemos más contentos con nuestra vida, con nuestro trabajo, etcétera, etcétera? Entonces el movimiento del decrecimiento podríamos definirlo que es como una corriente de pensamiento político, económico y social que dice que el crecimiento económico, que es el objetivo de las sociedades occidentales, no se relaciona con un aumento de la calidad de vida ni del bienestar humano. Pero te entro ya a provocar, ya, David. Pero tú vas a todos los sitios en bicicleta o andando, no viajas, tú no enciendes la luz cuando entras en casa, no te gusta tener calor en casa. Sí. Porque cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer para que este modelo de crecimiento no sea tal? ¿Podemos hacer algo como pueden pensar muchos o no podemos hacer nada como piensan otros tantos? Se pueden hacer muchas cosas y desde nuestro punto de vista tenemos dos planos de actuación. Por un lado tendríamos el plano individual y por otro lado tendríamos el plano colectivo. En el plano individual, como bien dices, pues bueno, por desgracia, muchas veces no puede utilizar siempre el transporte público. Primeramente, pues porque no tenemos las infraestructuras adecuadas ni tenemos un transporte público lo suficientemente potente como para que la mayoría de nuestros desplazamientos se puedan realizar a través de un transporte público. Entonces, en la medida de mis posibilidades, pues sí trato de adaptarme a ese transporte público. Pero ya no solo en el tema del transporte, sino un tema muy importante que tenemos que empezar a cuestionarnos esta sociedad de consumo en la que estamos inmersos. Entonces, en ese sentido, en el plano personal sí tenemos muchos ámbitos de actuación. Como consumidores podemos actuar de muchas maneras y a la hora de decidir nuestro consumo tenemos una herramienta muy potente para poder hacer cambios. Podemos incidir en el consumo que tenemos y podemos decidir si nosotros compramos, pues no sé, las peras a Chile o compramos a los agricultores locales. ¿Y ves cierto movimiento en la sociedad alrededor vuestro? ¿Ves que cada vez sois más? ¿O sois 4 que lo tenéis muy claro, pero no te ofendas, insisto en lo de la provocación, 4 chalaos? Somos 4 chalaos, eso sin ninguna duda, pero es que sí estamos viendo de que ya no somos 4, sino que somos 5 y mañana posiblemente seamos 6. Esto no es una cosa que nos la hayamos inventado, esto es una cosa que ya se viene hablando desde los años 70 básicamente. Y no sé, y hay pues, profesores de la universidad, como por ejemplo Jorge Reichmann en la Universidad de Barcelona, que está diciendo que este decrecimiento nos viene sí o sí. Entonces, tenemos dos opciones, que este decrecimiento sea de una manera voluntaria y de una manera ordenada, o sea de una manera desordenada y salvaje. Y nuestra opción, pues lógicamente es la primera. Y hacéis una lectura también local. Te digo porque en otro colectivo en el que estás es Gasteiz en transición. ¿Tienen relación? Sí, el movimiento en decrecimiento, que bueno, iremos hablando si se puede un poquito más a lo largo de esta charla. Nosotros estamos viendo que es un movimiento que como movimiento ideológico, digamos, es muy potente. O sea, el análisis que hace de la realidad y de los problemas a los que nos enfrentamos es muy certero desde nuestro punto de vista, pero vemos que tiene algunos problemas en cuanto a cómo llevamos este decrecimiento a la práctica. Entonces, ese es el motivo por el cual aquí en Gasteiz nosotros hemos visto una posibilidad o un camino posible que sería el del movimiento de las ciudades en transición como una herramienta práctica para el decrecimiento. Uh-huh. Bien. Iremos indagando en estos movimientos en los que participas, desde luego, David, pero nos vamos vía teléfono, creo que hasta Vizcaya.
Unai Castro, Unai, Gabón. Ahí, Gabón. Hablamos con Vizcaya. Sí, habláis con Vizcaya, con Lekeitio concretamente. Lekeitio. Precioso lugar, además, con muchos visitantes alaveses a lo largo del año y muchas segundas residencias en esa bella localidad costera. Licenciado en Ingeniería Industrial, especialidad técnicas energéticas, y has trabajado en diversos proyectos relacionados con la investigación, Unidad de Energía del Centro de Investigaciones Tecnológicas Ikerlan, más tarde en la Universidad del País Vasco y el último proyecto para la cooperativa Alecop. Estamos hablando de energía. La verdad es que no sé hacia dónde os llevaré en los próximos minutos, pero se suele hablar mucho respecto a energía nuclear, por ejemplo, y entonces surge alguien que dice, es que en este país falta el debate energético. ¿Compartes esa idea? ¿Es un país en el que todavía no se han debatido los pilares por los que queremos ir en materia energética para las próximas generaciones o incluso para los próximos años o décadas? Hombre, quizás sí que no se haya debatido todo lo que haría falta, siendo un aspecto muy fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Lo que yo, sin embargo, sí que veo, y bueno, más que yo, todo el grupo de trabajo sí que veíamos, por ejemplo, era que ahora que en vez de hablar de términos de energía, estamos empezando a hablar de términos de cambio climático, al ser este segundo concepto algo más tangible y no ser tan abstracto como lo que es qué es energía, a ver quién define energía, como para que cualquiera de nosotros que andamos en la calle podamos entender y podamos actuar consecuentemente a ello. Bueno, pues ahora que vemos que el cambio climático sí que es un hecho, pues parece ser que sí que vamos a empezar ya a tomárnoslo más en serio y que desde luego que los debates en cuanto al modelo energético que tenemos que adoptar como sociedad pues sean más serios. Alguien estará pensando, ya estamos con el frío que está haciendo un invierno más y vienen estos con lo del cambio climático. Bueno, una cosa no tiene nada que ver con lo otro. De hecho, nosotros... Hay que explicar una vez más qué es el cambio climático, ¿no? Bueno, no es que deje de hacer frío en invierno en Vitoria. Es por decirlo así rapidín, sería el aumento paulatino de la temperatura global de la Tierra, lo cual tiene implicaciones directas ya no solo en la mortalidad orgánica, sino en todo el ecosistema. Hasta ahora, siguiendo un poco con lo anterior, sí que es cierto que bueno, pues la gente pues acudía a las opiniones del primo de tal o se hacía un chiste del cual, porque no nos lo tomamos tan en serio como lo que viene a ser. Pero bueno, si ya ahora pues bueno, nos basamos en el trabajo que ha realizado gente más sesuda que yo, pues por ejemplo el panel intergubernamental del cambio climático ya constata que sí, que efectivamente entre el periodo del 70 al 80 y pico, pues bueno, que las emisiones de gases de efecto invernadero han subido un 80%. Y eso, pues bueno, corresponde a un aumento también de temperatura. Y bueno, pues quiere decir que ya es serio. No tiene nada que ver con que este invierno haya sido frío o no haya habido sequías en verano o lo que fuera, sino que bueno, eso es así. Hay una variable, la temperatura, y si se mide esa variable de temperatura y la relación de millón de partículas que hay en la atmósfera de gases de efecto invernadero, pues eso es así, que se constata que en 30 años la temperatura global está subiendo. Gorka, ¿qué quieres añadir? Sí, yo quería señalar que precisamente uno de los puntos en los que hemos notado una evolución en el diagnóstico en estos últimos 5 años ha sido precisamente el diagnóstico sobre el cambio climático. Hace 5 años, en el año 2005, todavía el IPCC no había sacado su cuarto informe. Al Gore todavía no se había llevado el premio Nobel, ni tampoco el IPCC se había llevado el premio Nobel, y la verdad es que, bueno, pues en la sociedad había un mayor escepticismo, mucho mayor que el que hay en estos momentos, y ese escepticismo también estaba reflejado en el diagnóstico que hicimos hace 5 años. Sin embargo, yo creo que sí que, bueno, pues había una evolución, y nosotros claramente, por ejemplo, nuestro relato, nuestro diagnóstico lo empezamos constatando la gravedad del problema y reconociendo claramente que el cambio climático tiene una raíz antropogénica, que es un problema muy serio y que claramente es una de las primeras prioridades que tiene nuestra civilización para ir hacia un cambio de sistema energético. ¿Y creéis que el G7, el G8, el G20, el G33 también se lo cree? Pues bueno, eso ya
esa es la pregunta del millón, eso es lo que no sabemos. Pero hay una cosa que sí que es curiosa. Por ejemplo, en nuestro grupo, en el grupo que hemos estado trabajando y debatiendo, bueno, pues había gente de de muchas procedencias. Yo creo que había un nivel, más o menos, yo creo que se puede decir que éramos todos expertos y expertas en el problema energético, con diferentes recorridos, con diferentes sensibilidades, gente muy variada, gente de la universidad, gente de empresas, de centros tecnológicos. Pero curiosamente, pues sí que había un consenso muy alto acerca de la gravedad del problema del cambio climático, e incluso, pues nos hemos atrevido incluso a poner cifras a lo que consideramos que debería de ser el mínimo de reducciones de emisiones de CO2 de aquí al año 2050. Podemos recordar que en estos momentos la Unión Europea tiene asumido un compromiso de reducción del 20% para el año 2020. Para el año 2010, Kioto... Pero no sé si se va a cumplir, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca. Porque una de las alternativas era la energía eólica. Y se ha montado parda con la energía eólica. De eso después seguramente podremos hablar. En Álava sobre todo. Sí, a mí, igual antes de volver a ese problema, me gustaría acabar con el tema del cambio climático, ¿no? Y es que, pues hemos de alguna forma, llegado a la conclusión de que, parece que aceptamos todos, que sería necesario en el 2050 reducir en un 80% al menos las reducciones de CO2 a nivel mundial. Eso supone un nivel de reducción muy importante y muy significativo, que algunos incluso de nosotros podríamos pensar que no es suficiente, que sin lugar a dudas es más que lo que está planteando en estos momentos la administración en el medio plazo, y es algo que entre nosotros no nos chirría, con lo cual, yo creo que sí que, eso denota que hay una preocupación en el, digamos que en el ámbito de los expertos o de la gente que está mejor informada, que yo creo que está ahí. El problema es que eso después hay que materializarlo en medidas políticas, administrativas, y claro, eso al final seguro, obviamente nos lleva a escenarios de decrecimiento en algunos aspectos. Obviamente, si queremos reducir las emisiones de CO2, eso implica una reducción en términos absolutos de combustibles fósiles, y eso pues para el sistema es difícil de digerir, ¿no? Bueno, por aclarar cuestiones, se ha montado parda en Álava, no porque los avaleses seamos más raros que guipuzcoanos o vizcaínos, sino porque, por ejemplo, el diputado de Medio Ambiente, en esta materia, pues el máximo cargo en el territorio alavés, expresó claramente, por ejemplo, en los micrófonos de Radio Vitoria, que todos los parques eólicos se quieren instalar en Álava. Y en ese sentido, pues que él, por ejemplo, ya no está, por cierto, Mikel Mintegui, pues no estaba dispuesto a aceptar ese planteamiento. Creo que de momento lo que saco en claro de Gorka David y Unai es que por buen camino no vamos en materia energética. Cada uno con sus cuestiones, sus matices, cada uno con sus campos de trabajo, pues más en un lugar que en otro, pero que por buen camino no vamos. A ver si en Alemania van por buen camino. Orchi, Akizu, Orchi, Gabón. Gabón, bye. En Berlín. Sí, en Berlín, y encima con mala conexión, y tendré que cortar la conexión después de la presentación, así que ya lo siento, pero bueno. O sea, que solo vas a poder estar con nosotros unos minutos. Unos minutillos, como 3 minutos, porque me están cortando la comunicación. Bueno, Orche, entonces lo vamos a utilizar como ejemplo del exterior. Por cierto, ajá, ¿qué temperatura tenéis en Berlín? Pues ahora menos 7 grados, bueno, menos 4, pero a la noche ha hecho menos 7 hoy. Menos 7 la noche. Sí. Bueno, un hombre que ha recorrido el mundo con pues diferentes organismos, me imagino, voluntario en Pakistán, en la Fundación Félix Batilstán, en un proyecto sobre energía térmica. También has realizado tu tesis en la UPV sobre nuevos modelos de energías. Has realizado estudios... Tesina ha sido. Realizó estudios en Turín sobre diseño sostenible, trabajo en Tecnalia. ¿Es diferente la realidad energética en Alemania, por lo que puedes saber, a la realidad energética que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca? Bueno, en Alemania, en concreto en Berlín, es una ciudad pionera en medidas que han utilizado para reducir la huella ecológica que tienen ellos mismos. Por ejemplo, transporte público. Por ejemplo, el consumo de agua. Son los que menos agua consumen del mundo, sí, bueno, del mundo, de las ciudades un poco desarrolladas, entre comillas, podríamos decir, 128 litros por persona. En comparación, en el País Vasco consumimos más que el doble, ¿no? Unos 250 litros, bueno, por encima de 250 litros por persona. Aquí Vitoria no anda mal, porque se suele, en otras ciudades se
se va por las fugas en muchos casos, y en Vitoria lo de las fugas... Bueno, las fugas somos nosotros, ¿no? Igual el concepto era ese. Porque no, igual... pero mucha del agua se pierde en fugas, de verdad te lo digo, por los datos que nos aportaba el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo. Pero sigue con otros indicadores berlineses. Sí, bueno, después también en el sentido de la construcción, las leyes en la protección térmica de los edificios, el apoyo que tienen las instituciones públicas. Tengamos en cuenta que las leyes europeas, la mayoría realizan 2 institutos que están en Berlín, a favor de la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, los planes europeos también están fomentados por institutos de aquí. De hecho, estos días he estado un poco visitando 2 y bueno, su apertura hacia cualquier persona es destacada. Pero bueno, más en concreto, ojo, a mí lo que me ha impresionado es la diferencia con que tenemos con Pakistán, por ejemplo, ¿no? Un país que bueno, pues no tiene tantos bienes, no tiene una calidad de vida tan digna, pero a nivel energético su consumo es mucho más inferior. Y bueno, yo creo que alguien puede pensar, Orche, mira, consumirán mucho menos, pero viven mucho peor. Bueno, más o menos, no está en proporción. Algunos no, decir, yo creo que muchos estarán pensando cuando te están escuchando eso, pues esa misma reflexión que te hago, ¿no? Sí, pero bueno, queremos, o sea, no hay un término medio, ¿no? Y tendremos que buscar ese término medio, de acuerdo, esa será la llave. Ya sé pero intento generalizar un poco lo que puede pensar el oyente. No, seguramente es que el modelo que tenemos que seguir es el modelo de Pakistán, la llevamos clara a pensar alguno. No, pero a nivel de consumo, tengamos en cuenta, yo estoy estamos en el norte de Pakistán, en el Himalaya, en el Tíbet, más o menos en el Karakorum, esa zona, ¿no? Entonces, sí la gente está pues en unos climas que sufren muchísimo frío, pero aún así pues son capaces de hacerle frente y viven. Pues bueno, protección de edificios. De hecho, ahora estamos llevando adelante pues la reconstrucción de una pequeña ciudad a causa de las lluvias, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, el recurso que tienen ellos de construcción local que respeta el medio ambiente y la integración con la naturaleza es mucho mayor que aquí. ¿Y no te parece más adecuado comparar a la Comunidad Autónoma Vasca con Alemania por aquello del modelo occidental? Porque, sí, no, la cosa sería, pues nos parecemos demasiado, ¿no? Pero el término medio igual estaría entre Pakistán y País Vasco y no entre Alemania y País Vasco. El término medio, estoy hablando, pues hacia un futuro más sostenible, un futuro más ideal, ¿no? Porque en el caso alemán existe debate en la sociedad sobre la energía. Aquí sí, existe debate y existe conciencia. Tenemos Garoña muy cerca de la capital alavesa, tenemos la posibilidad de instalación de parques eólicos, tenemos la red de alta tensión por donde tiene que pasar, si se necesita más potencia, si no se necesita más potencia, si se necesitan esas autopistas eléctricas. Ese debate que en Álava, por ejemplo, nos ha tocado, ¿también existe en Alemania? Bueno, en concreto con las nucleares y el almacenamiento de carbono, sí, o sea, existe el debate y algunos están apostando por las nucleares. Bueno, también tienen la contraparte, ¿no? La DDR, la parte de de Alemania, en su momento apostó mucho por las nucleares y el carbón y ahora se están repitiendo. La parte, sin embargo, oeste, pues es la que más está fomentando ahora las industrias nucleares o la producción nuclear. Pero bueno, sigue en debate y sí es latente en las personas, ¿no? Yo creo que tienen como más, participan más en la discusión. ¿La sociedad? La sociedad en general, sí. Pero será porque está más concienciada. Sí, ¿Le parece que es un debate importante? Es una educación que, bueno, como ver un poco qué repercusión tienes como persona pues en tu ciudad y en el mundo en concreto, ¿no? La velocidad de la economía alemana es diferente a la velocidad de la economía española. La vasca puede estar entre las dos. ¿Significa que a mayor velocidad económica y a mejor resultado económico es menos sostenible todo lo que te rodea o no? Porque Alemania lo prueba. Yo creo que Alemania lo prueba eso. No tiene nada que ver el crecimiento pues económico personal o de calidad de vida con un crecimiento de consumo energético, ¿no? Yo creo que eso ya está completamente, lo tenemos que descartar. No por consumir más somos más ricos, ¿no? Las estadísticas lo que dicen es que a partir de un nivel, sí que parece lógico y bueno, y eso se constata que un nivel mínimo de energía sí que es necesario para garantizar pues unos niveles mínimos de desarrollo. Oye, perdonad, pero os tengo que dejar, ¿eh? Que te duele. Venga, un abrazo. Orsi, sí. Es una pena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Agur, bye.
Sí, los estudios lo que afirman, si se cruzan los datos de índices de desarrollo humano con consumos per cápita de energía, se observa claramente, pues una dependencia muy importante en los niveles más bajos de consumo de energía y de desarrollo humano. Es decir, sí que parece que para lograr unos mínimos de desarrollo humano es necesario un mínimo de consumo de energía. Pero una vez que se alcanzan esos mínimos, que pueden andar además más o menos en el entorno de lo que son en estos momentos los niveles de consumo per cápita a nivel mundial, ¿de acuerdo? Se observa que rápidamente se desacopla la relación entre desarrollo humano, entre, digamos, bienestar y consumo de energía. Y de hecho, por lo general, los países en los que más energía se consume, seguramente porque hay mucha energía y muy abundante, no suelen ser generalmente aquellos en los que mejor se vive. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los países de Oriente Medio, los grandes exportadores de energía fósil, o por ejemplo tenemos el caso de Rusia, que es también un país exportador de petróleo y de gas natural y que no tiene precisamente un nivel de desarrollo humano muy alto, mucho más alto que... Si en cambio, al contrario, tenemos por ejemplo el caso de países como Japón, tenemos el caso de algunos países en Europa, en el norte de Europa, o tenemos por supuesto el caso de Cuba, que también es una referencia muy interesante acerca de cómo se pueden lograr niveles de desarrollo bastante altos con unos niveles de consumo muy reducidos, también muy condicionados por las particularidades de la situación cubana, con un sistema sociopolítico muy especial y también con unas condicionantes climáticas también muy especiales, ¿no? Pero yo creo que es una buena referencia también. Pero no me decís ni Francia, ni Italia, ni Inglaterra, ni realidades cercanas. Bueno, pues algunas cosas... Ese silencio en la radio ha sido significativo. Sí, la verdad es que, hombre, yo creo que una de las cosas que ha salido, por ejemplo, en nuestros debates es que claramente la sociedad moderna es una sociedad insostenible. Yo creo que eso está clarísimo. Yo creo que eso después ya vendrán los matices del nivel de gravedad del problema y de cómo buscar soluciones a esa situación de insostenibilidad. Pero claramente yo creo que tenemos que constatar que, especialmente energéticamente, nuestra sociedad es insostenible. Pues entonces, el movimiento en el que participa David tiene que estar plagado de vitorianos a partir de ahora. No queda otra solución. Ojalá. Esperemos que así sea. Un poco al hilo de lo que estabais comentando, al final el problema básico que tenemos es que tal y como estaba montado nuestro sistema, el sistema en el que vivimos, el crecimiento económico al final está ligado al crecimiento energético. O sea, nuestro crecimiento económico siempre va a ser sostenible, siempre va a crecer de una manera continuada, siempre y cuando haya una fuente energética que lo sostenga. El problema es ese, precisamente. El problema es que, no es que lo diga yo, es que lo dice la Agencia Internacional de la Energía. El pico del petróleo convencional llegó en el año 2006. Entonces, ¿cómo vamos a poder seguir manteniendo ese crecimiento económico si no tenemos una fuente energética que lo sostenga? Ese es el planteamiento principal que nosotros nos hacemos. Y nosotros decimos que es absolutamente imposible, que tenemos que desligar ese crecimiento económico de ese crecimiento de consumo energético, sencillamente porque el día de mañana, si no ya es hoy, o sea, ya no vamos a disponer de esas fuentes de energía barata que con la forma en la que hemos comenzado a hablar un poco en esta entrevista. David, Torpedo, ¿qué te meto? ¿Qué te parece el coche eléctrico? El coche eléctrico me parece una muy mala solución. Me parece una muy mala solución porque pienso que el transporte en el futuro tiene que estar basado en un transporte colectivo y en un transporte público. Entonces el problema del coche eléctrico no es más que un parche, además que es un parche que sabemos que o pensamos que puede ser inviable en el futuro. ¿Por qué va a ser? ¿Pero no es mejor que sea eléctrico que de gasolina? ¿De dónde sacamos la electricidad? Ese es el problema. Realmente el problema está ahí. ¿De dónde sacamos la electricidad? No disponemos y posiblemente no vayamos a disponer de fuentes de energía renovables suficientes como para poder almacenar el coche eléctrico. Otra posibilidad. Transporte público. Apuntas. Tren de alta velocidad. Tren de alta velocidad es absolutamente insostenible por el consumo de recursos que tiene, tanto materiales como recursos energéticos que ello conlleva. Es un transporte excesivamente caro, es un transporte elitista y es un transporte que no está al alcance de la población y no conecta poblaciones pequeñas como hace el ferrocarril convencional, sino que simplemente conecta grandes ciudades. David, ¿y cuál es tu modelo entonces de transporte público para ir a Donosti? El tren convencional de toda la vida. El tren que no... Efectivamente. Pero es una red de 1850, de hace más de siglo y medio. Sí, pero lo que no se entiende... La línea que tenemos, más o menos, Madrid-Irún.
Bueno, ahora con los cambios que está trayendo el tren de alta velocidad ya no es el Madrid-Irún de hace años, pero bueno, sí, el Vitoria-Donosti, el Vitoria-Irún. Claro, pero actualizada y moderna. Pero sin por ello tener que ir a un consumo excesivamente elevado de energía. Y lo que no se entiende es que esa red ferroviaria que ha estado funcionando, quiero decir, a nivel estatal, por ejemplo, se haya abandonado completamente. Y hay zonas en las que llegaba el tren y se ha cerrado. Eso es lo que no se puede entender. El futuro del transporte claramente para ser sostenible, claramente tiene que ser público y seguramente en gran medida tendría que ser eléctrico. Y el transporte público eléctrico por excelencia, desde siempre, o desde hace bastante tiempo, ha sido el ferrocarril. Pues Gorka, así también te lo digo, el tren de alta velocidad. El problema que tiene el tren de alta velocidad es que yo creo que no responde a las necesidades que supuestamente debe cubrir. Además, especialmente en un país como el nuestro, en el que tenemos los que trabajan en la ordenación del territorio hablan del sistema polinuclear, que yo creo que además que es un diseño mucho más sostenible a largo plazo que el de las grandes macrociudades. Es un sistema de pequeños núcleos urbanos muy distribuidos en el territorio y en ese entorno el tren de alta velocidad no soluciona el problema de movilidad. Es decir, si Unai, por ejemplo, que está en Lequitio, quiere venir aquí, el tren de alta velocidad no le soluciona. No, pero Unai me tiene que tranquilizar, porque si estoy con 3 especialistas en energía y 2 me dicen que no es la solución el tren de alta velocidad, pues Unai me dirá que sí. No te puedo ayudar en eso, tampoco te puedo ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos haciendo las cosas rematadamente mal. No, es que, a ver, tampoco hay que tomarse las cosas como... O podemos invitar a otros 3 especialistas que han estado en proyecto BAI más 5 y me van a decir que el tren de alta velocidad es la solución. ¿O no? Pues en concreto en nuestro relato, en nuestros debates, el tren de alta velocidad en concreto no salió específicamente, pero bueno, porque yo creo que al final, que la reflexión es otra, es decir, yo creo que al final, por ejemplo, ha salido el tema de la energía nuclear. El tema de la energía nuclear, que lo veis, sí, muy por encima. Lo ha sacado. En nuestro grupo también ha salido y bueno, pues había diferentes sensibilidades, algunos más a favor, otros es igual que seguramente estábamos mucho más en contra, pero al final lo que todos veíamos bastante claro era que la energía nuclear como tal tampoco supone una solución al problema energético. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa de este grupo? Decrecer. Pues... Decrecer. O sea, no me vais a hablar ni de molinos, ni de solar. Vamos a ver. Decrecer. Pues bueno, vamos a ver. Yo creo que, vamos a ver. David lo plantea muy directamente porque, bueno, él obviamente participa en un movimiento que lleva ese nombre, el de crecimiento, y bueno, pues lo plantea así de rígidamente, ¿no? Yo creo que al final todo nos lleva a eso, es decir, es curioso, nosotros en estos debates pues hemos hablado mucho de tecnología, de escenarios futuros, de cómo pueden ser las cosas. Y es curioso porque al final siempre hemos llegado a la conclusión de que lo que necesitábamos era un cambio siempre acabamos llevando la discusión al terreno, o acabábamos llegando muchas veces al terreno más social, económico, socioeconómico, y veíamos que lo que era necesario al final era un cambio de cultura, un cambio de valores. Han surgido frases curiosas, ¿no? Pues por ejemplo, un participante decía que claro, que vivimos en la civilización del tener y que lo que tenemos que hacer es pasar a la civilización del ser, ¿no? Es curioso que hablando de tecnología y de energía al final acabemos hablando de eso, ¿no? O por ejemplo, en nuestro relato lo empezamos con una cita también que otro participante citó en algún momento, que dice ese dicho tan famoso de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Es decir, al final... Pero vuestro grupo no sé si se tenía que llamar energía o por mal camino andamos. Bueno, andamos por mal camino y porque la situación que tenemos es insostenible y eso nos lleva a tener que tomar medidas muy serias para tratar de afrontar este problema de insostenibilidad. Y eso yo creo que nos lleva claramente a hablar de escenarios de decrecimiento en algunos ámbitos. Claramente tenemos que consumir menos combustibles fósiles. Eso obviamente también nos tiene que llevar a emitir menos emisiones de CO2 y en general de gases de efecto invernadero, y tenemos el problema de que tenemos un sistema socioeconómico que está alimentado precisamente por esos consumos de energía
y es un sistema económico además que como se basa fundamentalmente en la acumulación de riqueza, nos lleva a consumir cada vez más. Entonces hay que romper con esa lógica. Bueno, pues Unai, vas a poder ir a la playa tranquilo, no vas a tener coches aparcados ahí camino de Ondarroa, cientos y cientos de coches. Si todo esto tiene que cambiar, pues no lo sé. Unai. Todo tiene que cambiar. De hecho, bueno, una de las cosas que nosotros veíamos también allí en el grupo es que, bueno, esta crisis que ahora mismo estamos viviendo ya desde el verano del 2007 o por ahí, no es más que pues una cara de una crisis pues que en realidad es mayor, y es una crisis en realidad de insostenibilidad. Así que es tú lo también que vienen a explicar David, y sí, es que tú también de crecimiento. Yo lo que opino es en cuanto que a realmente sí, porque yo no veo que entonces tenemos que entrar en crisis, pero en crisis que no salgamos de ella durante años, porque claro, el modelo en el que vivimos es un modelo en base al crecimiento. Sin crecimiento hay crisis. No es que por eso y entonces hay víctimas de la crisis que ya lo están viviendo ahora mismo. Bueno, vamos a ver, ahora mismo el crecimiento, ¿no? Se mide, o el desarrollo, no se habla del desarrollo de una sociedad, se habla de un crecimiento de la sociedad. Damos por hecho de que creciendo una sociedad, es decir, consumiendo más, vamos a ser más felices, vamos a tener un estado de bienestar mayor. Y es lo que nosotros, pues llámalo de creacionismo o llámalo de otra manera, es lo que nosotros ponemos en duda. Hoy en día los indicadores que tenemos para medir el desarrollo, que es la palabra yo creo que deberíamos utilizar en lugar de crecimiento, hoy en día la variable que utilizamos para medir ese desarrollo de una sociedad es el Producto Interior Bruto. Está claro que ese Producto Interior Bruto, esa variable, no dice nada respecto al estado de bienestar, no dice nada respecto a la salud, no dice nada respecto a la educación, y nosotros entendemos que todos esos aspectos, junto con la economía, que sí que es una variable que se puede medir con el PIB, deberían de tenerse en cuenta. Entonces, menos ricos pero más felices. Eso es. Y es que es posible. O sea, si no, hablamos con nuestros mayores. Es que es posible. Y nadie está hablando de que con decreacionismo o desascundea, o llámalo como quieras, pero nadie está diciendo que tengamos que volver a las cuevas. O sea, es que ni tan siquiera hace falta eso. El consumo que estamos haciendo hoy en día de recursos energéticos, en consumo de materiales y consumo eléctrico, es tan desorbitado que es que no nos cuesta nada a ninguno reducirlo un poquillo, pero un poquillo, y con un poquillo ya es que hubiéramos avanzado muchísimo. ¿Y creéis que este mensaje, no estoy pensando en el Endacari o en el presidente del gobierno español, sino en las autoridades mundiales? Esto está calando, porque igual que esta conversación en un estudio de radio, igual se pueden producir, yo estoy convencido, que en diversos lugares del planeta están diciendo lo mismo en un medio de comunicación, en una radio. Pero esto luego está calando o no, porque de crisis, de debate energético en algunos lugares se lleva mucho tiempo hablando. No sé, llegará el tiempo de saber si se ha cogido este camino o se sigue con el anterior. Los políticos lo saben, y lo saben bastante mejor que nosotros, porque manejan datos mucho más reales y más importantes que nosotros. El problema que tenemos es que otra de las crisis que también tenemos es una crisis del sistema democrático, en el sentido de que, por desgracia, y me gustaría decir lo contrario, nuestros políticos tienen una visión muy cortoplacista de los problemas que tiene nuestra sociedad. Entonces, es que dan unas ganas de salir corriendo. El problema es que no sé a dónde. La solución a todo este tipo de problemas tiene que ser una solución a medio plazo. Entonces nuestros políticos solo son capaces de pensar en 4 años. Entonces, a 4 años no se pueden plantear políticas claras y serias de transformación de toda esta serie de problemas de los que estamos hablando. No se puede afrontar el pico de petróleo con una visión de solo 4 años, ni se puede afrontar el cambio climático con una visión de solo 4 años. Entonces, mientras no seamos capaces de ver eso, no vamos a poder solucionar ese problema. Y creo que las soluciones no van a venir desde arriba, tienen que venir desde abajo, tienen que venir desde la ciudadanía, una ciudadanía fuerte. Y cuando estamos hablando de decrecimiento, o sea, lo que tampoco quiero dejar es una imagen errónea de lo que es el decrecimiento. El decrecimiento se plantea como una palabra obús, una palabra que nos haga simplemente percatarnos y darnos cuenta de que ese crecimiento, que parece que es la vaca sagrada de nuestra sociedad, pues igual no es lo más adecuado, y que en algunas cosas habrá que decrecer, como en el consumo de energía, como en el consumo de bienes materiales.
Habrá que decrecer, por ejemplo, en el número de horas de trabajo que tenemos. Está convirtiéndose ya en una pesadilla, porque tenemos las dos caras de una moneda. O gente que trabaja excesivamente, horas extras, estrés laboral, etcétera, 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 o gente que es desplazada de su puesto de trabajo y no tiene posibilidades de trabajar. Entonces habrá que decrecer en una serie de aspectos, pero habrá que crecer en otros también. ¿En qué habrá que crecer? Pues, por ejemplo, aquí en Euskadi tenemos que crecer de una manera significativa en el uso de las energías renovables, por ejemplo. ¿Pero en cuáles? En el uso de las energías renovables, aquellas que sean desde un punto de vista descentralizado y no abogando por una, no sé, por ejemplo, lo que estábamos comentando del uso de la energía eólica. Lo que tendremos que tratar es ir a planteamientos de energía eólica más descentralizados y no abogando por hacer megaparques, sino soluciones más pequeñas y más cercanas al ciudadano. Y lo que vos decía, y habrá que crecer en otra serie de aspectos. Habrá que... O sea que si te llevo al debate de si molinos en los montes o molinos en la llanada... Sí, pero no a cualquier precio. Entonces, yo, por ejemplo, has comentado Mintegi, a mí me gustaba, a mí me parece que es escaso, pero bueno, me parece que es un buen inicio, por ejemplo, la propuesta que se hizo desde la Diputación de Álava, el plan Mugarri. A mí me parecía que era un plan bastante interesante, que por lo menos ponía encima de la mesa una serie de problemas que tenemos actualmente. Y fue un plan que fue desestimado por completo. Yo creo que este país tiene unas limitaciones geográficas y poblacionales importantes que hacen que realmente, bueno, pues el desarrollo de las energías renovables no pueda ser tan grande como en otras regiones. ¿Exportamos o importamos energía, por cierto? Yo creo que aquí también hay gente que te dice que exporta y hay gente que dice que importa. Euskadi tiene uno de los índices de dependencia energética más altos que se pueden encontrar en las estadísticas. Nosotros aportamos, tan solo generamos en Euskadi el 5% de la energía que consumimos, el otro 95% es energía importada. Y bueno, pues es un índice bueno, pues escalofriante. Para que nos hagamos a la idea, pues en el Estado están en el 20%, tengo por aquí los datos. ¿Y nosotros en el 5%? Y nosotros estamos en el 5%, en Europa están, bueno, pues en la OCDE está en el 70%, en Estados Unidos también, y en China, por ejemplo, que nos preocupa mucho por la cantidad de energía que demandan, pues en China son autosuficientes en casi un 90%. Con lo cual, bueno, pues proporcionalmente nosotros importamos mucha más energía que China, ¿no? Con lo cual nosotros ahí tenemos un problema serio y bueno, y seguramente en el futuro nosotros seguiremos siendo energéticamente dependientes. Vamos a tener que importar la energía de fuera, energía que seguramente tendrá que ser fundamentalmente de origen renovable, pero que tendrá que ser importada. Aparte de los molinitos, cuando decimos energía renovable, sí. ¿qué más? Bueno, ¿cuál es el potencial? En mi opinión, bueno, yo académicamente trabajo un poco, trabajo estos temas, y yo lo que podría decir sería que fundamentalmente el potencial renovable más importante que tenemos en este país es el derivado de la biomasa, la utilización energética de la biomasa. Aunque la explotación sostenible, una cosa es que yo pueda utilizar la energía de los bosques, y otra cosa es que yo lo debo hacer de forma sostenible. Y hacerlo de forma sostenible, es decir, sin agotar el recurso, es algo extremadamente delicado. Con lo cual, yo diría que hay un importante potencial de utilización de la biomasa, pero que requiere una utilización sostenible que es muy delicada y que, bueno, pues que habría que estudiar muy detalladamente, y habría que imponer una serie de condiciones, bueno, pues muy restrictivas y muy cuidadosas. Y después tenemos, sin lugar a dudas, la energía solar en sus dos versiones, bien para generar electricidad a través de energía fotovoltaica. En este país tenemos, por ejemplo, mucho más sol que el que hay en países del norte de Europa, como Alemania, donde el desarrollo de energía fotovoltaica es mucho mayor que en este. Y por otro lado también, para generar energía térmica mediante, colectores térmicos. El potencial de la energía solar en sus dos versiones, fotovoltaica y térmica, es muy grande, y la verdad es que se utiliza muy poco. ¿A qué escala? Pues se tendría que utilizar fundamentalmente en las edificaciones, y es un auténtico pecado que en estos últimos años, con todo el boom inmobiliario que ha habido, pues que no se haya reglamentado la instalación de estos sistemas de forma obligatoria para aprovechar esas nuevas instalaciones. Y después tenemos el caso de la energía eólica. Yo creo que el potencial eólico de este país es muy reducido. ¿Por qué razón? Porque solamente se pueden poner molinos de viento en aquellos sitios en los que hay viento. Y desgraciadamente el viento, vivimos en un país con una orografía muy abrupta, y ese recurso de viento solamente está disponible fundamentalmente en las copas de los montes, que es un punto muy delicado.
que, bueno, eso no quita que en algunos sitios sí que se puedan poner, pero yo sí que entiendo que el potencial es mucho más limitado que en otros. Yo creo que en Euskal Herria el mayor potencial que podría haber de instalación pues es en la llanada alavesa y, bueno, pues en algunas zonas de la llanada alavesa y sobre todo en, bueno, pues en el sur de Navarra, que es donde en estos momentos hay más instalaciones también. Y a partir de ahí también me gustaría decir otra cosa, y es que, claro, cuando hablamos de aportación de renovables, por ejemplo, Europa tiene planteado un objetivo del 20% de generación renovable en la mezcla energética para el año 2020, pero debemos de darnos cuenta que esa aportación se puede aumentar de dos formas. Se puede aumentar bien aumentando lo que se genera a partir de fuentes renovables, o también reduciendo el consumo de energía, es decir, lo cual nos lleva otra vez a un escenario de decrecimiento. Bueno, me habéis dejado un cuerpo para allá y ya no tengo muy claro, y vosotros mismos intentáis contestar a esta reflexión. Entonces, ¿cuándo vivíamos mejor? ¿En 1975 o en el 2010? Porque los recuerdos que tiene de la niñez uno en 1975 es que no tenía coche todo el mundo. Todas las familias no tenían coche. Ahora, en muchos casos, hay más de un coche por familia. Bueno, primero habría que aclarar qué es vivir mejor, ¿no? Pero, yo os planteo, como yo no sé lo que es vivir mejor, a ver si lo sabéis vosotros. Volar, no volaba nadie, volaban 4. Ya sabemos lo que ha pasado en el puente de diciembre, que parece que volaba todo el mundo. Yo he conocido ir a la cama, no en ciudad, pero sí en pueblo, con un ladrillo, para no pasar frío. Con ladrillo, calentar ladrillo y a la cama. Ahora la calefacción a todo trapo. Me decía Sunay que lo que hay que saber es qué es vivir mejor, pero yo os lo lanzo. Entonces, ¿cuándo se vivía mejor o cuál es el modelo? ¿El del 75 que conocí o el del 2010 que conozco? Hombre, ni uno ni otro. El Estado español venía de donde venía, de una dictadura, y por eso también una situación económica pues muy concreta, ¿no? Pero, no sé. Hombre, lo que está claro es, o sea, independientemente de cuándo se vivía mejor o peor, lo que está claro es que si seguimos esta tendencia de consumo, pues eso, el crecimiento de consumo energético, que además en sentido, por mucho que pongamos eólicas o renovables o incluso nucleares, es que me es igual, es insostenible. O sea, también os hago esta reflexión porque esto son 35 años. Si tenemos un poco de suerte, los 4 podemos juntarnos dentro de 35 años. Yo no sé en qué escenario estaremos, pero en 35 años, en respecto a coches, aeropuertos y calefacción, pues imaginaros los cambios que hemos visto. Yo no sé dentro de 35 dónde estaremos, pero vosotros dónde queréis estar. Yo creo que sería posible lograr un suministro sostenible de energía con los niveles que había en este país a principios de los años 70, perfectamente, vamos, eso teóricamente sería posible. La luz también se iba, sin perder, sí, pero que todos teníamos candelas en casa. Sin perder calidad de vida con respecto a aquellos niveles, y seguramente aumentándolos, porque hoy en día la tecnología disponible es mejor que la que había entonces. Es decir, ahora las ventanas aíslan mucho mejor y es posible tener temperaturas mayores en nuestras viviendas con menor consumo de energía. El transporte también, pues es más eficiente. Yo creo que sí que sería posible. El problema que tenemos es que eso implica un cambio de tal magnitud en el diseño de todo el sistema energético, que además tampoco se puede hacer de un día para otro, que que requiere una planificación y después, por otro lado, también no debemos olvidar que implica una larga transición hacia un nuevo escenario en el cual seguramente los niveles de consumo, tanto en energía como en recursos de muchos tipos, pues son menores que los que tenemos ahora, y eso hay que hacerlo con un sistema que de alguna forma nos empuja a consumir cada vez más, y hay que cambiar. Gorka, David, que estamos terminando ya. Sí, a mí desde luego que dentro de 35 años donde me gustaría seguir viviendo, desde luego que es en Gasteiz, pero en una Gasteiz que en un modelo de vida más convivencial, en el que el centro de la vida sean las personas y no sea la economía,
en una sociedad en la que podemos recuperar, o sea, salir un poco de este individualismo, de este consumismo en el que estamos metidos. O sea, que tú lo de capital verde no crees. Sí, y yo me siento muy orgulloso de la capitalidad verde, pero creo que hay que profundizar, hay que ser más radical en el sentido literal, o sea, en el sentido de ir a la raíz de los problemas. Lo veo y me siento orgulloso, pero creo que tenemos que profundizar bastante más. Y desde luego ser conscientes de que pues estos años dorados en los que se podía consumir absolutamente lo que nos diera la gana se han acabado. ¿Consumo racional le podemos llamar o no te gusta? A mí me gusta consumo responsable. Responsable. Yo creo que es la definición que más se adapta, porque aparte de todo lo que estamos hablando de todo el tema energético, no hemos tocado el tema del transporte, que es un tema fundamental. O sea, toda nuestra alimentación viene de fuera. Y eso ya no va a poder ser en el plazo de unos años. Entonces, o empezamos a darle la vuelta ya a esta situación, tratando de ir hacia una soberanía alimentaria. Hasta las patatas que se trabajan en plantas de Álava, para luego salir de Álava otra vez, hasta esas patatas vienen de fuera, sí. Eso es. Entonces, el barril de petróleo ya está a $90 otra vez. Imaginémonos los escenarios de, como hace unos años, 147, $200, etcétera, etcétera. Todo ese transporte o esa globalización en el transporte, en la alimentación, etcétera, 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 va a dejar de existir. Entonces, o empezamos a apostar ya por esa soberanía alimentaria de producir aquí lo que vamos a consumir aquí, o vamos a tener problemas. Unai, que antes te he cortado, y es que lo de estar al otro lado del teléfono tiene estas complicaciones en la radio. Terminamos contigo. Nada, bueno, a mí me gustaría resaltar un poquito, yo creo que ya son los últimos minutos y... La última reflexión, Unai. La última reflexión sería realmente que la sociedad se diera cuenta de que no todo es culpa de la industria, o todo es culpa de los políticos, todo es culpa de un tercer agente. O sea, tenemos que darnos cuenta realmente del consumo que hacemos cada uno de nosotros y de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con todo esto que pasa. Entonces, a veces me da la sensación de que el debate en la calle es ese, con el que hemos empezado y con el que ha hablado Gorka un poquillo más tarde, que es nuclear sí o no, y por otra parte las renovables. Bien. Sí, o el plan Renove, o el plan Renove. ¿Por qué han cortado los planes Renove? Hombre, han cortado tanto los planes Renove como los planes de... Para vehículos, para... armarios, hubo multitud de planes Renove. Ni os he preguntado porque ya sabía la respuesta que me ibais a dar, pero bueno. Hombre, es cierto que no hay dinero. Hemos hablado de que estamos viviendo ahora mismo una crisis económica. Prácticamente el dinero no se está moviendo, entonces poco te pueden hacer. ¿Qué quiero decir? A la gente se le ha inculcado tanto que el modelo es este, que es muy difícil sacarle a la gente de esa mentalidad. Pero es algo que hay que hacer, es necesario. Sobre todo, pues, sí, yo os entiendo, pero poneros en el caso de una persona que tiene un trabajo, que necesitan trabajar los dos para sacar la familia adelante, pues porque se han creado una serie de necesidades, hay una serie de hipotecas, se necesitan 2 coches, se marcharon a vivir a no sé qué pueblo, luego los niños hacen no sé qué, y claro, a esa gente ahora decirle no. Es que donde nos han metido, donde nos hemos metido, no, esto hay que cambiarlo. Pues ahora es muy difícil sacarle a la gente de ese modelo. Igual es cuestión de que esa gente que vive en ese modelo, ¿no?, que vive en esas circunstancias, seguro que ellos también tienen algún sitio donde pueden ahorrar. Seguro, eso seguro. Y por lo menos reflexionar. La imagen que se le está dando es eso, precisamente, que lleguen en su entorno de eólicas, de nucleares, de centrales de gas o lo que fuera. Se nos va de tiempo. Unai, la próxima vez aquí, a pesar de que Lekeitio es un lugar maravilloso, pero la próxima vez aquí. Cuando quieras voy para allá. Aunque es muy complicado en transporte público. De Lekeitio a Vitoria-Gasteiz. Bueno, se me da muy bien la bicicleta, que si hace buen tiempo, que no es el caso de hoy, pero bueno. Pues vas hasta Durango y allí coges el autobús, pero ya hay una tirada, Por solo hay 2 autobuses al día, me parece. Unai Castro, Gorka Bueno, David González, Iruei, eskerrik asko, beste bat arte. Sí.